No, nos toca ver ahora la primera parte va a ser lo que es cardíaco. Entonces, el ciclo, y la segunda, ahora veremos todo lo que es los regulatorios. Se va a definir como ciclo cardíaco. Hay muchos conceptos. Todo un concepto muy simplista, pero yo creo que más o menos nos da una idea. Es todo el conjunto de hechos, de sucesos que se observan desde el comienzo de un latido hasta el siguiente latido cardíaco. Todo lo que pasa entre dos latidos cardíacos es lo que se va a generar básicamente hablar de tiene volumen. A ver, ahí está mejor. Hablar de Ay, Laura. ¿Yo? Pero dice que no sirve. Creo que ya. Ok. Hablar un poco del corazón es hablar de una estructura o de una máquina electromecánica. Evidentemente, al latido cardíaco, dicho como básicamente la situación mecánica de la contracción, lo antecede una situación eléctrica. Entonces, el gran generador de todo esto es el sistema de conducción intrínseca del corazón, que evidentemente creo que ya hay una clase específica para eso. Nada más recordar un poquito que el estímulo se inicia en el nodo sinoatrial al nodo sinusal, y de ahí hay una serie de haces especiales que llevarán al nodo AB, básicamente de ahí todo el sistema, al sistema básicamente del haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, los fascículos y finalmente todas las fibras de Purkinje. Entonces, nada más como un dato general. Entonces, esto nos va a generar finalmente una estructura, una situación de bombeo en el cual finalmente el objetivo teleológico del corazón es la eyección, que todo el volumen sanguíneo sea expulsado para que llegue básicamente a todas las diferentes partes de la economía del cuerpo. Entonces tenemos fácilmente distinguir dos fases del ciclo cardíaco, la diástole y la sístole. Muy fácil de entender, prácticamente conceptos casi de primaria, en el cual la diástole, vamos a imaginar, es todo lo que tiene que ver con el llenado ventricular, toda la serie de fenómenos que nos llevan a que el volumen sanguíneo retorne a las cavidades ventriculares y el objetivo es que se nos llegue a un volumen ventricular, que de hecho el volumen máximo es el volumen telediastólico ventricular, ya sea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. Esto evidentemente, nada más en forma muy fácil, nos permite o se debe a la apertura de las válvulas atrioventriculares, que es la tricúspide y la mitral. Durante la sístole vendrán ciertos cambios, como es el cierre de las válvulas AB, la apertura de las válvulas sigmoideas, y entonces viene la contracción por parte del músculo ventricular, que llevará a la eyección del flujo sanguíneo, tanto por los tractos de salida ventriculares, ya sea la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Entonces, para su estudio fisiológico, vamos básicamente a, ya decíamos, hay una sístole y una diástole, y vamos a tener básicamente subdivididas, por ejemplo, en las fases del ciclo cardíaco, vamos a las fases como mecánica, porque hay una cosa muy importante, interesante que te vamos a ver. O sea, lo primero es una sístole atrial o sístole auricular, seguido de una contracción intravolumétrica del ventrículo,
y luego una fase de expulsión ventricular. Esas son las fases, vamos a decir, en las cuales hay contracción de las estructuras. La contracción atrial nos lleva a la sístole auricular, la contracción ventricular y la expulsión ventricular. Y finalmente en la fase de llenado tendremos una relajación ventricular isovolumétrica y una fase de llenado ventricular. Entonces, son las fases básicamente descritas del ciclo cardíaco. Nada más un poquito de ojo con la sístole auricular, por lo que ahorita vamos a comentar después. Nosotros vemos este esquema, vemos que básicamente la diástole en general, vean, en este esquema, está a 400 milésimas de segundo de lo que origina todo el ciclo cardíaco. Y la sístole, básicamente, punto 1 corresponde a sístole auricular y punto 3 a sístole ventricular. Entonces, básicamente, es más importante el periodo de la diástole, aunque vuelvo a hacer y lo quiero adelantar un poquito, básicamente, dicho, vean ahí en las curvas, como vemos, la sístole auricular, si bien la estamos estableciendo como fase de sístole mecánica, porque hay una contracción auricular, como vamos a ver después, realmente no es parte de la sístole, vamos a decir, de tipo eyectiva, porque incluso la sístole auricular, lo que es la parte final del llenado ventricular. Entonces, la sístole es el periodo de contracción del corazón, aproximadamente, ya en términos muy exactos, en promedio, en una persona adulta, vamos a hablar de 270 milisegundos. Van a decir, a ver qué pasó, si aquí estábamos diciendo que las sístoles eran punto 3 y punto 1.4. Ok, el punto 3 es un redondeo de punto 27. El punto 1, lo que veremos ahorita al final, es parte de la sístole auricular que como tal no constituye una sístole real. Entonces, la duración de la sístole como tal, ese periodo en el cual hay una eyección ventricular, es de 27 segundos, 270 milésimas de segundo. ¿Cuál es el fenómeno heráldico? ¿Cuál es el lo que nos indica cuando yo reviso un paciente, cuando yo estoy revisando algún esquema o algo que empieza la sístole? Es el cierre de las válvulas AV. Eso es lo que marca, desde ahí empieza la sístole. Cuando yo escucho el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, que por cierto, eso es lo que corresponde al primer ruido cardíaco, a la auscultación, básicamente ahí está empezando mi fenómeno de sístole. Entonces, en la sístole, por cuestiones de hablar de sístoles de contracción, vamos a hablar un poquito de la sístole auricular. Luego viene la contracción ventricular isovolumétrica y luego la expulsión ventricular. Ojo, contracción auricular. La contracción auricular es un fenómeno que ocurre ya, como habíamos en el esquema inicial, 100 a 150 milisegundos antes, ojo, antes de la contracción ventricular, ¿sí? ¿Para qué sirve la contracción auricular? Es la última parte del cual, así que el último empujón que nos permite de alguna forma llenar los ventrículos, contribuye al vaciamiento de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Esto es muy variable. Por ejemplo, está descrito hasta un 30%, va a depender mucho de la edad, entonces, y de las condiciones de la función auricular. Cuando hay una contracción auricular, existe un mínimo reflujo hacia las venas, como hay un aumento de la presión a nivel intraatrial, intraauricular. Esto, acuérdense que cuando se ejerce una presión en una superficie, dentro de esa presión hidrostática se transmite a lo largo de las paredes de toda la estructura, entonces también se transmite hacia arriba y eso genera un mínimo reflujo hacia las venas, específicamente. Eso cuando vemos unas curvas que se llaman curvas de presión atrial o yugular, corresponde a lo que se llama onda A, y la contracción auricular rara vez, pero en algunos pacientes puede generar el famoso cuarto ruido cardíaco, que es un ruido presistólico, es un ruido antes del primer ruido. Entonces, es importante ver A ver.
Ok. Vamos a ir viendo a lo largo de toda esta clase, de esta sesión, varias curvas de diferentes estilos. Vamos a explicar un poquito en esta curva. Voy a ir de arriba hacia abajo. Entonces, la primera parte, más o menos de donde estoy poniendo la flecha hacia arriba, está marcado en milímetros de mercurio. Voy a estar midiendo presiones. Entonces, una curva que está en azul fuerte, se ve muy claro. Esa es la curva básicamente que nos menciona o nos da la curva de presión ventricular. Ahí estamos midiendo lo que está pasando dentro del ventrículo. Hay una curva ahí, va ahí. Luego va aquí, sube, luego se mantiene aquí. Perdón, empieza aquí, ¿sí la ven? Va como muy parecida a la curva de ventricular, pero nunca baja hasta cerca de cero, que es la curva de presión arterial o presión aórtica, ¿sí? Y acá abajo hay una pequeña curva de un nivel muy abajo, muy inferior, que es la curva de presión arterial. Entonces vamos a ir viendo la presión propiamente arterial, la presión ventricular y la presión dentro de las aurículas. Posteriormente, en la parte de abajo, vemos una curva en rojo que está medida en mililitros, que es básicamente el volumen ventricular. De repente va a aparecer en otra curva, aquí se las comento, que es una curva como inversa, complementaria, que es el volumen de eyección. Este es el volumen ventricular. ¿Cuánta sangre hay en mi ventrículo? Acá abajo, finalmente, tenemos un trazo que ya deben ya hasta soñarlos ustedes, que es el electrocardiograma. Y finalmente, aquí vemos un registro de los ruidos cardíacos. Seguramente esto ya no les ha tocado ver. Antes había unos aparatitos que yo tuve el gusto de conocer, no porque los manejé, ya a mí tampoco me tocaron, pero casi en forma de museo, que es el fonocardiograma o fonomecanocardiograma, en el cual se van marcando o escuchando los ruidos cardíacos. Entonces tenemos los ruidos cardíacos, el trazo eléctrico, el volumen ventricular, la curva de presión auricular, la curva de presión ventricular y la curva de presión arterial. ¿Por qué les digo esto? Esto es un poquito para ir de alguna forma interpretando lo que vamos a ver. Y aquí vamos a ver, vamos a mencionar entonces, aquí está ya se perdió el ratón. Aquí está la sístole atrial. Este pequeño espacio que nosotros vemos es la sístole auricular o la sístole atrial. Observen cómo en la sístole atrial me voy a ir a la curva de volumen ventricular. Es cuando llegamos al máximo del volumen ventricular. Es el último empujoncito para que se llenen los ventrículos. Evidentemente, en nuestro electrocardiograma, correlaciona más o menos con el pico de la onda P, ¿sí? Y el fonomecanocardiograma ni aquí lo pusieron, lo omitieron, aquí más o menos correspondería al cuarto ruido cardíaco. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí, en la presión arterial, ¿se acuerdan de la presión arterial? Está aquí abajo, hay un aumento de la presión arterial, que es la famosa onda A de la curva de yugular, porque hay un aumento de la presión al haber contracción auricular. Entonces, ¿qué pasa en la sístole auricular, en la sístole atrial? Realmente no hay ninguna alteración en la presión arterial, hay un pequeño aumento en la presión atrial y en la presión ventricular. ¿Por qué hay aumento en la presión ventricular? Porque acuérdense que la presión y el volumen tienen una relación directamente proporcional. Si yo tengo un volumen, vamos a decirle de X, y a ese X le agrego un Y, ya X más Y me va a generar un mayor volumen, entonces, y una mayor presión. También correlaciona con el aumento de la presión arterial A y aumento de presión ventricular. Tenemos un aumento en el volumen ventricular y tenemos la expresión de la onda P y parte básicamente del PR básicamente. Y aquí el cuarto ruido que no lo pusieron.
Entonces, eso es la sístole auricular. Posterior a eso, va a empezar un periodo, que es un periodo corto, más o menos como de 70 a 75 milisegundos, que se llama contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué se llama isovolumétrica? Ahorita lo vamos a describir. Este va a ser el inicio de la contracción ventricular. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Al empezar a aumentar la contracción intraventricular, el ventrículo se va contrayendo, se va reduciendo, vamos a decir, con un volumen constante y reduciendo. Esto va haciendo que aumente la presión. Entonces, tenemos un aumento de la presión intraventricular, el cual nos va a llevar a la cierre de las válvulas AB. Ahorita lo vamos a entender por qué. Entonces, cierre de las válvulas AB. Entonces, continúa incrementando la presión intraventricular, sigue aumentando, 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 aumentando. No existe vaciamiento. ¿Cuál va a ser el límite? ¿Dónde va a terminar la contracción isovolumétrica? Vamos a poner límite la cota superior y la cota inferior, o el límite inicial o el límite final. El límite inicial es el cierre de las válvulas AB. El límite final es cuando la presión ventricular izquierda rebasa la presión aórtica, o cuando la presión ventricular derecha rebasa la presión de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, por pura presión se abre la válvula y entonces empieza a haber vaciamiento, la cual el corazón se está contrayendo, pero el volumen que hay, la cantidad de líquido, los mililitros se mantienen constantes. La duración de la contracción isovolumétrica es de 20 a 50 milisegundos, perdón, ya me ando adelantando, ¿sí? Y durante esa fase, las válvulas AB protruyen hacia las aurículas, lo que hace un aumento de la presión auricular que se llama onda C. ¿Por qué? Entonces tenemos un continente de alguna forma, imagínense un ventrículo, como si fuera un globo, estoy empezando a apretar el globo, eso lo que hace es que la presión aumente en forma importante a lo largo de toda la pared, tanto arriba, abajo, adelante, atrás. Ese aumento de la presión también, evidentemente, insisto, afecta a todas las paredes del globo, a toda la pared ventricular y también afecta a la unión AB. Entonces eso hace que se abomben las válvulas mitral y tricúspide, no se abre, pero sí eso establece que esa presión se transmite a las aurículas y hay un aumento en la presión auricular, eso se llama onda C. Vamos a ver nuevamente aquí, ok, entonces, aquí vámonos viendo esto. Ok. Nuevamente, recordar es volver a vivir. Aquí tenemos aquí está más ordenado, la sístole auricular. Veíamos, aquí está nuevamente para que no nos vayamos perdiendo. Ahora aquí está en la parte de arriba el electrocardiograma. Aquí tenemos nuestra graduación en milímetros de mercurio. Vemos básicamente en punteado es la presión aórtica, vamos a decirle la presión arterial. En líneas negras fijas es la presión ventricular y en punteado abajo la presión auricular. Entonces aquí es lo que les comentaban, en flujo vamos a tener dos. Uno es en punteado, parecido a la línea roja de la vez pasada, o azul, no me acuerdo qué color era, que es el volumen ventricular, y aquí está el inverso, bueno, no es el inverso, pero es el flujo ventricular, cuánta sangre está saliendo del ventrículo, y aquí vemos el fonomecanocardiograma. Acuérdense entonces, en la sístole auricular, que hay la onda P y el PR. Vemos cómo en la presión aórtica realmente no pasa nada, se mantiene la presión diastólica. Veamos cómo en la presión del ventrículo izquierdo hay un ligero aumento, que aquí lo ponen prácticamente los soslayan, no le dan mucha importancia, pero sí se ve la onda A, básicamente el aumento de la presión auricular o yugular. Observamos cómo en la sístole auricular no hay flujo ventricular. Sí, está en cero el flujo ventricular.
pero sí hay una pequeña pendiente de QAW, donde existe un pequeño aumento en el volumen ventricular y corresponde al cuarto ruido. Observen cómo en la sístole auricular están básicamente cerradas. En la contracción isovolumétrica, vean cómo corresponde prácticamente el inicio con el pico del QRS, con la onda alta, con la parte R, y pongan atención aquí en esta situación. El volumen ventricular, el flujo ventricular es cero, no existe volumen ventricular. Aquí se está generando el primer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque estamos teniendo apertura, el cierre de las, aquí viene el cierre básicamente de la válvula, aquí viene, vean, aquí las válvulas AB estaban abiertas, aquí se cierran, aquí viene el cierre de la válvula AB. ¿Qué genera que se cierre la válvula AB? Esto es bien importante. El cierre de la válvula AB, que es el primer ruido, está en este punto, donde se intersecta la presión auricular y la presión ventricular izquierda. En cuanto a la presión ventricular izquierda empieza discretamente a subir, que es la parte de la contracción intravolumétrica, en ese momento la presión ventricular izquierda rebasa la presión auricular izquierda, esto vence y hace que se abra la válvula, ya sea la mitral en el lado izquierdo o la tricúspide, y esto es lo que genera el primer ruido cardíaco. Aquí tenemos ya, ¿por qué? Porque se cerró entonces la válvula mitral o la tricúspide. ¿Qué va a suceder? Observen la curva de presión, empieza a haber un aumento muy importante de la presión ventricular izquierda. Vean la pendiente tan alta, tan importante, es una pendiente muy, no debe decir de 90 grados, pero sí una pendiente muy pronunciada, prácticamente que nos lleva, vean, de una presión ventricular que prácticamente casi era de 0, por lo menos de 5, de 7, vean hasta qué nivel va a subir, hasta un nivel en el cual va a llegar a empatar con la presión diastólica aórtica, ¿sí? Mientras no sucede esto, mientras tenemos esta situación, vamos a poner, insisto, límite superior cuando presión ventricular rebasa a presión arterial, límite final es cuando se empatan la presión ventricular y la presión la presión arterial, básicamente ahí no hay, vean en la curva de flujo ventricular, no existe flujo ventricular. Pues se llama contracción isovolumétrica. Tenemos un aumento muy importante de la presión dentro de las cavidades ventriculares, pero sin generarse presión. Ojo, lo que vamos a ver, va a seguir aumentando la presión, hasta va a llegar un momento que la presión ventricular le va a decir a la presión aórtica, ahí nos vemos, y adiosito, Gru, y la rebasa, y en ese momento es básicamente cuando viene la apertura de la válvula aórtica y la sigmoidea, y entonces empieza a haber expulsión. Antes no, porque no hay mayor presión a nivel del ventrículo que la aorta. Entonces, pero esa es otra fase ya básicamente que vamos a ver hoy. Entonces, ese es la relajación isovolumétrica. ¿Qué está pasando en la relajación isovolumétrica? Tenemos cambios en la presión ventricular sin haber eyección ventricular. Entonces, comentamos, llegado a ese punto que veamos en la gráfica, en la cual el ventrículo izquierdo, la presión ventricular izquierda es mayor de 80, y la presión ventricular derecha mayor de 10. ¿Qué valores son esos? 80 es cuando rebasamos o alcanzamos la presión diastólica, sistémica, esa es la presión aórtica, la presión arterial, y 10 la presión pulmonar. Entonces, cuando se rebasa la presión ventricular, las presiones de las dos sigmoideas, entonces viene la sigmoidea, y aquí vamos a tener básicamente dos periodos. Un primer periodo de expulsión rápida y un segundo periodo de expulsión lenta. Y hay que entender esto. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy feo el ejemplo, pero para que se les quede grabado. Hace mucho tiempo, no sé ahorita actualmente, la verdad las cosas han cambiado mucho, pero yo cuando estaba así medio chaval, pues íbamos a las discos y todos con las edades. No, vamos a salir a la disco. Y había un cierto día, en ese era el jueves, que era el Ladies Night, era noche de chicas. Entonces, las niñas entraban como a las 10 de la noche al antro, y entraban puras niñas.
y hasta las 12 dejaban pasar a uno. Entonces, de 10 a 12 entraba libre a las mías. Entonces había ya que a las 11:50 había un aperradero ahí de monos tratando de entrar. Se abría y órale, papá. Entrábamos todos en estampida. Es lo que pasa exactamente también en el corazón. Entonces, en cuanto se logra el aumento de la presión ventricular, entra toda la perrada, disculpen usted la expresión. Entonces, este es el periodo de expulsión rápida. La fase donde entra prácticamente toda, sale todo en ese ya, como se ya sabían que a jueves queda Lady Snag, entonces, ahora sí, lo que se armen, man, y vámonos. Entonces, ese es el primer tercio del periodo. En ese primer tercio del periodo, el vaciamiento es del 70%. Nunca faltaba el holgazán que ya llegaba ahí como a la 1 o 2 de la mañana. No, yo no quiero batalla. Y ya llega, ese es el periodo de expulsión lenta, en el cual son los 2/3 restantes del periodo, que es el otro 30%. ¿Qué va a suceder en la expulsión ventricular? Evidentemente sigue habiendo contracción ventricular. El volumen ventricular va reduciéndose, pero la presión va aumentando. Entonces se alcanzan las presiones ventriculares máximas. Para el ventrículo izquierdo 120, para el ventrículo derecho 25, 30. Me voy a regresar un poquito a no se deja. Ok, listo. Vamos a ver entonces. Llegado a este punto en el cual la presión ventricular rebasa a la presión aórtica, vean cómo esto básicamente correlaciona ya con el segmento ST. ¿Qué va a suceder? Existe el flujo ventricular. Aquí empieza a haber flujo ventricular. Observen cómo viene todo el flujo ventricular aquí, que es el que mencionamos, que es toda la situación del flujo ventricular. Este es el volumen ventricular que vamos viendo cómo empieza en el periodo de expulsión, cómo empieza a caer, ¿sí? El W es el control isovolumétrico, y vean cómo abriéndose el flujo ventricular, pero el volumen, es la punteada, empieza a caer. ¿Por qué? Porque se empieza a vaciar el ventrículo. Y veíamos un periodo de expulsión rápido, y luego un periodo de expulsión lento. El inverso, si vemos aquí el flujo ventricular, cómo sale, y luego en la segunda parte ya el flujo es más lento, evidentemente, y esto correlaciona con un aumento tanto en la presión arterial como en la presión aórtica. Básicamente, esta situación es lo que nos lleva a la presión arterial sistólica, básicamente. Entonces, ¿se entendió más o menos cómo es lo del vaciado ventricular, ¿no? A partir de entonces empieza la diástole. La diástole es el periodo del ciclo cardíaco de relajación durante el cual el corazón se llena. Lo que se favorece definitivamente es el llenado ventricular. Es una fase que dura 62 segundos, que son 620 milisegundos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el fenómeno inicial heráldico de la diástole? Inicia con el cierre de las válvulas sigmoideas, que corresponde al segundo ruido cardíaco. Entonces, en cuanto se escucha el segundo ruido cardíaco, empezó la diástole. Es hora de empezar viendo toda esta situación. Entonces, en la diástole tenemos un pequeño segmento aquí que vamos a explicar ahorita, y luego un periodo de relajación isovolumétrica y una fase de llenado ventricular. ¿Sí? La protodiástole, que es lo que marcábamos aquí, básicamente se considera un periodo en el cual el músculo ventricular se contrae por completo, está completamente contraído, ya se quedó ahí, y eso genera o empieza a partir de ahí un descenso de las presiones ventriculares, que por cierto es un periodo de descenso acelerado de las presiones. Es un periodo corto, son 40 milisegundos. ¿Y qué es lo que va a suceder?
el límite va a ser cuando la presión aórtica rebase la presión ventricular izquierda o la presión arterial pulmonar rebase la presión derecha. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, las dos presiones están muy altas. Cuando la presión aórtica en un momento, por las capacidades de elasticidad de la capa media, rebasa ya a la presión ventricular izquierda, y acuérdense que el ventrículo izquierdo ya completamente contraído, baja ligeramente la presión, porque normalmente están a la par, al llegar al nivel del llenado máximo, de la eyección máxima. En cuanto empieza a bajar, entonces el ventrículo izquierdo ya tiene menos presión que la presión arterial, y eso forza la apertura de las válvulas sigmoideas. Más bien forza, ¿cómo se llama? Al cierre de las válvulas sigmoideas. Y eso es lo que va a generar básicamente el segundo ruido. Y entonces empieza el segundo ruido, que es propiamente dicho lo que inicia la diástole, y es el inicio con la cierre de las válvulas sigmoideas, empezar el periodo de relajación isovolumétrica. Entonces, ¿qué determina el segundo ruido? Cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Por qué se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar? Porque hay un descenso de la presión ventricular izquierda o ventricular derecha. En un momento, que es la famosa protodiástole, ya la presión aórtica es mayor a la presión ventricular, o la presión pulmonar es mayor a la presión ventricular derecha, y esto forza inmediatamente a que se cierren las válvulas, y es el segundo ruido. Entonces continúa el descenso rápido de las presiones ventriculares. La presión ventricular se viene en caída, no hay una modificación de la presión ventricular, porque ni hay flujo hacia afuera, ni hay flujo eyectivo hacia la aorta o hacia la pulmonar, pero tampoco hay flujo de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Por qué? Porque la presión ventricular es mayor que la presión auricular, pero la presión ventricular es menor a la aórtica. Esto va cayendo la presión ventricular, y entonces va a llegar un momento que la presión ventricular es menor a la presión auricular, y entonces ahí va a haber apertura ya de las válvulas AB. Por eso es el periodo de relajación isovolumétrica. Ponemos límites. La cota o límite superior o inicial, cierre de las válvulas AB. El límite inferior es antes de llegar al descenso, al nivel en el cual la presión ventricular es menor a la presión arterial. Esto genera una onda de presión auricular que se llama onda B, y en la y algo bien interesante, cuando vemos esto en la onda de pulso arterial, corresponde a la incisura dicrótica, que es una característica cuando está viendo unas curvas de presión intracardíaca. Esto prácticamente nos habla de una curva dentro de la aorta. Entonces, vemos nuevamente nuestro, ¿cómo se llama? Otra vez, aquí están las curvas de presión. Recordar es volver a vivir. Estas son la presión arterial, azul es la presión aórtica, en negro es la presión de la atrial, el volumen ventricular, el electrocardiograma y los ruidos cardíacos. Entonces, después de la fase de eyección, llega este punto en el cual observen que es el famoso tiempo de relajación isovolumétrica, esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí, vean cómo la presión ventricular, la presión aórtica, llega a un máximo y hace como una incisura, hace como un piquito de pato. Esta es la incisura dicrótica. Esto es característico de que estamos en el tiempo de relajación isovolumétrica. Vean qué sucedió, observen los límites que habíamos comentado. ¿Cuándo empieza la relajación isovolumétrica? En este punto inicial, en el cual la presión ventricular ya es menor, básicamente, a la presión aórtica, es que es esto de aquí, y cuando termina, básicamente, aquí, cuando se empatan las presiones ventricular y la presión arterial, básicamente. Vean, aquí ya tenemos un volumen ventricular estable, porque ya se vació, nada más se quedó con el volumen que le quedó adentro. Y vean cómo corresponde esto finalmente a parte final del segmento de la onda T.
Entonces, aquí vendrá el segundo ruido, y el segundo ruido va a corresponder aquí, a este punto, que es la apertura de las válvulas AB, en este punto crucial, donde se lleva a cabo el empatamiento entre las curvas de presión atrial y de presión ventricular. Es más, la presión atrial tiende ya a rebasar la presión ventricular. Y entonces, habiendo pasado eso, empieza el llenado ventricular. El llenado ventricular nos va a permitir, va a haber una fase de llenado rápido que va a iniciar con la apertura de las válvulas AB, que es el primer tercio de la diástole, que es el 80% del volumen diastólico. Esto puede ser audible, que es el tercer ruido o ruido de galope, y después sigue la diastasis, que es la fase de llenado lento, que es el segundo tercio de la diástole, que prácticamente es un 5% del volumen diastólico. Pasa exactamente lo mismo con la fase de eyección del famoso fenómeno del anillo de Podal, digo, lo he nombrado el fenómeno de Ladies Night, que evidentemente lo primero, el llenado es muy rápido, la segunda fase es un llenado lento, y aquí importante, el último tercio del llenado ventricular es la contracción auricular, que vimos en sístole, porque es contracción, pero finalmente corresponde a una fase de llenado ventricular. Entonces, nuevamente, parece esto muy reiterativo, pero es importante entender la curva. Observen que después de la relajación isovolumétrica, va a venir cayendo la presión ventricular, la presión auricular es mayor. Esto evidentemente, en este punto ya, en el que se rebasa esta situación, se abre la válvula mitral y la válvula tricuspide y empezamos a tener aumento del volumen ventricular, a expensas de quién, a expensas de una fase de llenado rápido, luego una fase de llenado lento y luego una última fase de la sístole auricular. En esta tercera, en la fase de llenado rápido, se llega contracción, la diastasis o contracción auricular, nos van a dejar nuestro ventrículo izquierdo o ventrículo derecho repletito, está lleno, está hasta el full. Esto se llama volumen telediastólico, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y en el momento, después del vaciamiento rápido y el vaciamiento lento, el ventrículo no se queda en cero, no se queda seco, se queda con un volumen. Entonces, se llama volumen telesistólico. Aquí está lleno y aquí está vacío, entre comillas, porque tiene un volumen, vamos a decirlo, pero no es la expresión correcta, pero es un volumen residual. Esto es importante porque si vemos más o menos, el volumen telediastólico aproximadamente es de 120, el volumen telesistólico aproximadamente es de 50, entonces llamamos volumen latido o volumen de eyección a lo que sale durante la sístole, son 70 mililitros. Esto nos permite calcular uno de los indicadores tradicionales de medición de función sistólica del ventrículo izquierdo, que es la famosa FEBI, fracción de eyección, de ventrículo izquierdo, también el ventrículo derecho. Y la fracción de eyección es un cociente en el que tenemos en el numerador el volumen de eyección o volumen latido y en el denominador el volumen telediastólico. Si nosotros hacemos esta división y la multiplicamos por 100 para convertir en porcentaje, nos va a dar un porcentaje que nos habla de la función cardíaca sistólica, la famosa FEBI. La FEBI normal de nuestros pacientes, dependiendo de cómo la midamos, pero habitualmente
quédense como si fuera un examen el pase. Bueno, como en muchos lados el pase es 60. Entonces 60-85 es lo normal. Se puede medir por ecocardiograma, que es lo más habitual, pero sin embargo otras técnicas como la resonancia es muy exacta. Por ejemplo, por resonancia dan chance hasta 55 como normal. Entonces, el conocer estos volúmenes nos permite el cálculo de la FEBI. Bueno, entonces aquí tenemos el ciclo cardíaco, lo que ya habíamos visto, los diferentes segmentos, la correlación básicamente con los intervalos. ¿Ya vieron electrocardiogramas ustedes? ¿O no? O como siempre les deben un montón de clases. A ver, no es comentario mala onda. A mí me llega básicamente la invitación desde que empezó esto, a mí me invitaron. Entonces, a mí, por cierto, como historia de todo esto, cuando yo empecé a dar clases aquí en la Latina, que fue la primera generación, creo que daba como 6 sesiones. Nada más, yo daba 6 sesiones. Claro, estas 12 eran de las primeras que yo daba. Entonces, yo no sé al paso del tiempo, a mí me han dado más clases, quién sabe por qué. Pero bueno, yo creo que es cuestión de cómo, tenemos, o sea, hay urgencias, también es cosa un poquito de ¿cómo se llama? De tratar de cumplir con las cuestiones. Hasta el ciclo cardíaco para que lo vuelvan a ver. Entonces, la secuencia de fenómenos se va a dar finalmente, ya para terminar. Primero existe una sístole auricular derecha y luego izquierda. Esto es por milésimas de segundo. Si veamos el ciclo cardíaco en cámara lenta, vemos que primero se contrae la aurícula derecha, y si la vemos en cámara normal se ve que se contrae al mismo tiempo. Es más, a ojos así de ojo de buen cubeo se contraen todos al mismo tiempo los ventrículos y las aurículas. Pero si vemos una cámara muy lenta, vemos que primero es la sístole auricular derecha y luego la sístole auricular izquierda, luego la contracción ventricular izquierda, luego la contracción ventricular derecha, luego la expulsión derecha y luego la expulsión izquierda. ¿A quién se le ocurre por qué se genera primero la sístole auricular derecha y antes que la izquierda? ¿Cuál podría ser la razón? O así es. Estas son preguntas así como de nada más para tener un poquito de idea. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no es al mismo tiempo? ¿Por qué es primero la auricular derecha y la auricular izquierda? O sea, la aurícula derecha tiene más fuerza que la aurícula izquierda. Exacto, ahí está el nodo sinusal. Punto. Entonces, el nodo sinusal, acuérdense que el nodo sinusal, lo primero que hay es la transmisión de electricidad, el potencial de acción a todas las cavidades, a todos los músculos auriculares. Por pura continuidad, lo primero que se contrae es auriculares. Porque simplemente por cercanía. Luego sigue contracción ventricular izquierda y contracción ventricular derecha. ¿Por qué es primero la contracción ventricular izquierda y luego la derecha? ¿Y por qué al contrario es primero la expulsión ventricular derecha y luego la expulsión ventricular izquierda? Me voy a la expulsión. Entonces, ¿por qué acaba primero de expulsarse, de salir la sangre? Digo, esto es una cámara muy lenta. Si lo ven así en ojos normales, sale al mismo tiempo. Pero ¿por qué primero sale toda la sangre del ventrículo derecho y por qué y luego la del izquierdo? Les pongo una pista. ¿Retraso en el llenado ventricular derecho? No, fíjate que no va por ahí. Por las presiones. ¿Por qué por las presiones? Sí tiene que ver con las presiones. ¿Por qué? Porque en la pulmonar tiene menor presión. Exactamente. No es lo mismo levantar 25 a levantar 120. Esa es la razón. Perfecto. Dejamos esto en paz. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí más o menos se comprendió la cuestión? Bueno, vamos en muy buen tiempo, ¿eh? Tenemos 11 minutos, con toda confianza, aquí en un break de 5 minutos, le seguimos como ustedes me digan. ¿Un break?
5 minutos, nada más, porque la clase que sí está un poquito pesada. No tanto como la de embriología, pero sí está un poquito pesada. 5 minutos, ¿sale? Vale. Dentro el sistema circulatorio finalmente no es un sistema que trabaja solo, aislado, en forma ermitaña. Está básicamente, tiene sus controladores que de alguna forma nos ayudan a que la circulación sea más eficiente en los diferentes terrenos de la economía. Y la primera situación que hay un control local del flujo sanguíneo. A nivel local existen ciertos mecanismos de control que nos ayudan a esta situación. Vamos a ver dos fases del control local, que es el control agudo y vamos a poner el control a largo plazo. Estos controles locales van a depender básicamente de dos cosas, que finalmente decían ahí, termina siendo la misma gata, pero revolcada, el metabolismo tisular y la disponibilidad de oxígeno. Dependiendo cómo sea el metabolismo y la necesidad alta o baja de oxígeno que tenga un tejido, va a haber mecanismos de control local del flujo sanguíneo. Para eso, existen dos teorías ya muy bien aceptadas, que es la teoría vasodilatadora y la teoría de carencia de oxígeno. Vamos a ver la teoría vasodilatadora. Yo tengo un tejido muy activo, con una tasa metabólica muy importante. Si el tejido está en zumba, trabaja y trabaja y trabaja, obviamente me consume oxígeno como loco. Entonces, consumo oxígeno y esto hace que la disponibilidad de oxígeno sea más baja. ¿Sí? Entonces, esa es la cosa, porque estoy consumiendo mucho oxígeno. ¿Qué sucede? Tanto directamente por la mayor tasa metabólica, o por la disminución en la disponibilidad de oxígeno, me va a generar sustancias vasodilatadoras como es adenosina, CO2, fosfato de adenosina, histamina, iones hidrógeno, iones potasio, y estos tienen acción al difundirse a nivel de esfínteres precapilares, arteriolas, metarteriolas. Entonces, el mismo tejido que hace que tenga una mayor demanda metabólica con un mayor consumo de oxígeno, por sí mismo hace que haya más vasodilatación y esto me genera que tenga más flujo sanguíneo. Entonces, digo, necesito más, dame más sangre, básicamente por esa situación local. En la teoría de carencia de oxígeno pasa algo más o menos parecido. Nosotros tenemos en el organismo, nuestro sistema circulatorio, las partes distales, la microcirculación, hay vías preferenciales. Por ejemplo, aquí tenemos una arteriola, aquí tenemos una vénula y aquí tenemos la serie de capilares. Pero ya hay una vía preferencial por donde pasa el capilar básicamente, y esto está regido por la presencia de metarteriolas que tienen un músculo vascular en su capa media, arteriolar o esfínter precapilar que tiene un cierto tono, está con una cierta contracción. Esa contracción definitivamente, para que se esté llevando a cabo, necesita oxígeno y nutrientes. O sea, el músculo va a estar, para una expresión chonchito, va a estar trabajando porque requiere oxígeno y requiere nutrientes. ¿Qué pasa entonces? Si en ese tejido que yo tengo disminuye la cantidad de nutrientes o disminuye el oxígeno, el esfínter precapilar se queda medio desnutrido, no tiene fuerza, no aprieta tan fuerte, genera vasodilatación y esto me hace que aumente el flujo sanguíneo y me mejora la oxigenación. ¿Sí? Entonces, el aumento del oxígeno, al contrario, si hay demasiado flujo sanguíneo, el esfínter está contento, se pone gordo, hace una constricción y me disminuye el flujo. Entonces, son los dos mecanismos básicamente que me generan la tasa metabólica con formación de sustancias vasodilatadoras o bien el mecanismo del esfínter precapilar que necesita para mantener un tono vascular de una cantidad de oxígeno y de nutrientes adecuada. Entonces, si yo tengo un tejido con una mala perfusión, produzco sustancias vasodilatadoras y eso me permite normalizar la perfusión. Si yo tengo un tejido con baja perfusión,
mi esfínter precapilar no se alimenta adecuadamente, eso hace que baje el tono, baja la resistencia y sube el flujo. Así de fácil. Entonces, la autorregulación del flujo sanguíneo es importante, específicamente cuando la presión arterial es anormal. Si no tuviera mecanismos de regulación del flujo sanguíneo, si alguna cuestión me hace que le dé la presión, y acuérdense que básicamente, hablando en cuestión matemático-físico, como lo quieran decir, la presión arterial, salud, y el flujo sanguíneo son directamente proporcionales. Yo aumento la presión, aumento el flujo. Entonces, si yo no tuviera autorregulación, si yo aumento la presión, me viene un hiperflujo, esto me generaría una hemorragia, me generaría una situación. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos mecanismos que me permiten que esto no suceda. Estos incrementos importantes en la TA solo aumentan discretamente el flujo sanguíneo, porque hay una forma como de compensar, y esto se debe a dos hipótesis. La hipótesis metabólica o miogénica. ¿Qué pasa en la hipótesis metabólica? Observen. Aumenta mi presión arterial, por cualquier cosa, lo que ustedes decían, estrés, por ejemplo, aumenta la presión arterial, ¿sí? Esto me genera un exceso de flujo sanguíneo. Acuérdense que decíamos, hay una proporcionalidad directa. Al haber un exceso de flujo sanguíneo, esto se transporta o se establece en un exagerado aporte de oxígeno y nutrientes. Vamos a lo que le decía el esfínter precapilar. El esfínter precapilar está contento, está con mucho oxígeno, se pone bien tronado, hace vasoconstricción, y eso, al haber vasoconstricción, al aumentar la resistencia periférica, acuérdense que la resistencia, al contrario de la presión, es inversamente proporcional al flujo, entonces me normaliza el flujo sanguíneo. ¿Vale? En la teoría miogénica, también vemos que el aumento en la presión arterial nos produce, volvemos a decir, distensión repentina de vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? Y el reflejo básicamente de esto genera vasoconstricción. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la misma aumento de la presión, como que en forma refleja, ay Dios, nos lleva a la vasoconstricción. Hay ciertos mecanismos especiales en algunos tejidos, no vamos a hablar mucho. Por ejemplo, en el sistema renal, ya vieron renal, ¿verdad? ¿De qué tal está ese módulo? ¿Mande? Es una, nomás, no sé si, qué tanto vean con, ya voy a decir indiscreciones. Hace como 4 o 5 años, mi hermano daba clases en ese módulo. Y no es porque sea mi hermano, pero la verdad. Pero, en fin, no vamos a hablar de cosas tristes. Entonces, a nivel renal hay muchos mecanismos básicamente de control en lo que es la función del túbulo glomerular, cómo se manejan las arterias aferentes y eferentes. No, desgraciadamente no hay tiempo para hablar de eso. También a nivel cerebral es muy importante porque el cerebro es de las cosas que tiene más protección. Pues no puede haber hiperflujo porque eso generaría hemorragia. Entonces depende mucho de CO2 y de iones de hidrógeno. Entonces establecer que esos mecanismos locales son más importantes o están más desarrollados en tejidos renales o cerebral, o la vasodilatación de arterias grandes que existe mediado por óxido nítrico y sintetizado en el endotelio. O sea, hablar de ciertos mecanismos especiales en ciertas áreas que no vamos a meternos muchos a eso. Entonces, como pudimos ver, eso es la regulación local a corto plazo. Subo la presión, el esfínter precapilar, ¿qué hace? La demanda de oxígeno. Ahora, a largo plazo, yo tengo un paciente con hipoxia crónica, que tengo oxigenaciones bajas por cualquier cosa. ¿Qué sucede? La hipoxia crónica o la demanda aumentada de nutrientes por tiempo prolongado ya no me va a alcanzar el sistema de regulación corta. Entonces, se van a generar ya factores angiogénicos, específicamente factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento derivados de angioblastos o de fibroblastos, angiogenina. Se empiezan a producir esas sustancias que ya son más complejas y estos nos llevan a neoformación de vasos o circulación colateral.
Hay varios ejemplos de esto. El paciente no es mi área, pero comentar, el paciente que tiene un infarto. El infarto, por ejemplo, lo más común en el infarto son pacientes de edad avanzada con aterosclerosis, en la cual la formación de la placa de ateroma lleva años, no se forma de repente, va llevando años, se va haciendo obstrucción poco a poco a poco. Esto se va dando cuenta el organismo. Entonces, se desarrollan este tipo de situaciones, y entonces dicen, híjole, esto se va a tapar. A ver, y empiezan a hacer libramientos que son circulación colateral para que a un cierto grado que ya hay una obstrucción más importante, ya la sangre se derivó por otro lado. Por eso a veces en el viejito no es una regla, pero el infarto no es tan severo porque ya desarrolló colateral. En el área de nosotros, en cardiología pediátrica, sucede mucho con la coartación de la aorta. El paciente con coartación de la aorta, que nace con una coartación leve, que no es una coartación tan severa, y que la coartación al paso de los años se va apretando, también va desarrollando vasos colaterales, y esto de alguna forma nos ayuda a que haya una buena perfusión en zonas distales a la obstrucción. Entonces, dentro de la regulación de flujo sanguíneo a largo plazo, es muy importante la formación de circulación colateral, mediado ¿por quién? Por factores angiogénicos. Dejamos un poquito lo local y entonces vamos a entrar a hablar a regulación humoral y hormonal de la circulación. Los primeros, los metabolitos, los iones y factores químicos, evidentemente que tenemos en nuestros tejidos, en nuestros líquidos corporales, establecen factores importantes en el control. Por ejemplo, el calcio. El calcio per se es un agente vasoconstrictor. Ustedes saben que el calcio está metido en toda la cuestión de la contracción muscular, entonces evidentemente la vasoconstricción depende de la contracción del músculo liso en la capa media, entonces la presencia de calcio nos va a dar vasoconstricción. Al contrario, el potasio, que básicamente es el ion que está más importante en forma intracelular, y que su exceso nos hace una cuestión de potencial de acciones más bajos, nos da vasodilatación. El magnesio es un vasodilatador muy poderoso. El aumento en los iones hidrógenos se lleva el pH a niveles bajos. Habitualmente nos lleva una vasodilatación. ¿Por qué? Porque normalmente un pH bajo es hasta cierto punto una indicador de hipoxia, de baja, más que no solo hipoxia, sino baja perfusión. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, que habitualmente genera vasodilatación. Sin embargo, independientemente de los metabolitos, tenemos ya agentes como tales, hormonas o mediadores que son realmente vasoconstrictores. Adrenalina y noradrenalina. Evidentemente es más vasoconstrictora noradrenalina que la adrenalina. La adrenalina tiene un cierto grado de dilatación en arterias coronarias, eso lo vamos a ver en un rato. Pero en especial, esa vasoconstricción lo hace o directamente o mediante la estimulación del sistema nervioso simpático. Es importante entender a adrenalina como factores vasoconstrictores. Vamos a hablar un poquito de ellos. Tenemos la tirosina. La tirosina, ahí la vemos cómo está compuesta de un aromático. Vamos a poner este. A ver, súbete. Date la canción. De una cadena aromática, un OH y dos carbonos alfa y beta, con una unión, un grupo aluminio y un grupo ácido. Entonces, existe una actual tirosina 3-monoxigenasa, que también se llama tiroxindroxilasa, la cual va a ser
una hidroxilación en el carbono 3 de la molécula aromática, y entonces ya es la dihidroxifenilalanina, o la tirosina, que es la dopa. Esta es la famosa dopa. Vean la diferencia, básicamente es el grupo OH. De aquí, básicamente, viene una decarboxilasa que lo que hace es quitar el grupo ácido del carbono alfa y entonces ya se queda como dopamina. Y viene una hidroxilación en el carbono beta, que es este de aquí, vean, y entonces tenemos, esa es la famosa norepinefrina. Y finalmente una adición de un grupo metilo al grupo amino, y esta es la epinefrina. Vean cómo todos estos derivan básicamente de la tirosina. ¿Por qué son importantes ellos? Porque todas estas estructuras, estas moléculas, van a actuar por medio de adrenoreceptores y a hacer sus funciones. Haya receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. El alfa 1 en general, que es uno de los receptores básicos, es muy importante porque es el de los receptores que generan vasoconstricción. ¿Qué nos lleva a eso? Incremento en la resistencia periférica y nos lleva a un aumento de la presión arterial. El actuar en el alfa 1 nos da vasoconstricción. Hace otras funciones, como es midriasis en el músculo del iris, o incremento del cierre en el esfínter interno de la vejiga. Esto entonces es el receptor alfa 1. El alfa 2 es un receptor prácticamente inhibidor. Inhibición, ¿cómo se llama? De la liberación de adrenalina. Beta 1 es de los receptores muy importantes. Alfa 1 en general, que el alfa 1 es la vasoconstricción, y el beta 1 básicamente tiene que ver directamente sobre el músculo cardíaco. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a hacer dos funciones muy importantes en el músculo cardíaco. Función cronotrópica positiva. ¿Qué quiere decir cronotrópica positiva? Estimula la frecuencia cardíaca, genera taquicardia y incrementa la contractilidad miocárdica. Este es inotrópico positivo. Entonces, la estimulación del beta1 nos da cronotropismo e inotropismo positivo. También incrementa la lipólisis, como otra situación. Y el beta 2, que también es un receptor también curioso, genera vasodilatador y disminución ligera de resistencia de la resistencia periférica, broncodilatación, aumenta la glucogenólisis tanto muscular y hepática, incrementa la liberación de glucagón y relaja el músculo uterino. Es más bien como dilatador de músculo liso. Entonces, pongan mucha atención para el nivel cardiovascular, sobre todo los receptores beta que actúan en corazón, cronotropismo e inotropismo positivo, y los receptores alfa 1 que permiten esto hacer vasoconstricción. Los mecanismos de acción, observen el alfa 1, la estimulación del receptor alfa 1 nos permite, mediado por proteínas G, la estimulación de una enzima que se llama fosfolipasa C. Esto hace que el fosfato de inositol, inositol fosfato, se divida de la membrana, se divide en diacilglicerol e IP3, trifosfato de inositol, y el IP3 directamente estimula la liberación de calcio. Entonces el calcio provoca contracción del músculo liso. Entonces esa es la acción del alfa 1. Entonces el alfa 1, vean cómo es mediado por proteínas G a través de fosfolipasa C. El alfa 2, veamos que es un regulador porque es un inhibidor
tanto de la liberación de calcio directamente, como también inhibidor de la dendilato ciclasa, que es la que hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. Entonces aquí hay una inhibición de estas funciones y la función de el receptor beta, también mediado por proteínas G, es a través de estimular la dendilato ciclasa, la producción de ATP a AMP cíclico, y esto nos va a llevar a la contracción muscular, a la relajación del músculo liso o a la glucogenólisis. Entonces, observen más o menos cuáles son los mecanismos de acción que se llevan a cabo en las estimulaciones de este tipo de receptores. Entonces, un poquito para terminar. Alfa-1, el receptor alfa-1 va a actuar a nivel de músculo liso vascular y va a generar vasoconstricción. Hay un poquito de inotropismo positivo en el alfa-1, mucho menor que en el beta. Acuérdense, inotropismo es aumento de la fuerza de contracción. Como hay vasoconstricción, aumenta la presión arterial, dilatador del músculo pupilar en el iris, eso genera midriasis, actúa en el músculo liso pilomotor, incrementa el cierre del esfínter interno de la vejiga, y en el corazón un poquito el alfa-1, mucho menos que el beta-1, aumenta el inotropismo positivo. El alfa-2 es un receptor postsináptico del sistema nervioso central, actúa a nivel de las plaquetas, en terminales adrenérgicas y colinérgicas, en adipocitos y algunos lechos vasculares. Vean las funciones del alfa-2, múltiples en sistema nervioso, participa en agregación plaquetaria, genera en algunos puntos específicos vasoconstrictores, en esos vasodilatación, inhibe la lipólisis, inhibe la liberación de epinefrina, en este punto es vasodilatador, y inhibe la liberación de insulina. El beta-1, ya lo habíamos visto, corazón inotrópico y cronotrópico positivo. Básicamente, incluso también dicen que es lusotrópico. Lusotrópico es un término que se usa para aumentar la velocidad de conducción. El beta-2 básicamente actúa más bien en tejidos periféricos no cardiogénicos. Músculo liso bronquial hace relajación, músculo liso uterino, básicamente relajación del músculo liso del útero, lecho esquelético, músculo esquelético e hígado, estimula básicamente la glucogenólisis. Hay unos que se llaman beta-3 que están generados, actúan específicamente en la lipólisis con adipocitos, y hay unos receptores que se llaman DL1 y D2, que son prácticamente receptores específicos para dopamina, que actúan con vasodilatación renal en el músculo isovascular o modula la liberación del neurotransmisor a nivel simpático. Entonces, un poquito de los receptores para que lo conozcan de alguna manera. Entonces, ya vimos adrenalina específicamente como agentes vasoconstrictores y también con cierta estimulación de la función cardíaca. Existen otros vasoconstrictores. La angiotensina, que ya deben de ser expertos en eso, que es una constricción de arterias pequeñas muy poderosas. La vasopresina, que es un vasoconstrictor muy potente, de estos vasoconstrictores más potentes que hay, que es la hormona antidiurética, también obviamente con el control en la reabsorción tubular de agua. Las endotelinas, que son vasoconstrictores demasiado fuertes en la lesión, que participan o se liberan en la lesión endotelial, o los tromboxanos, que se recuerdan que junto con todo son derivados del ácido araquidónico, y de ahí básicamente por la ciclooxigenasa nos van a generar tanto prostaglandinas con la prostaglandina sintetasa o con la tromboxano sintetasa tromboxanos. El tromboxano típicamente es vasoconstrictor, las prostaglandinas hay unas vasoconstrictoras y otras vasodilatadoras. Entonces, importante, vamos a hablar un poquito de ellos. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual vemos cómo en el hígado se produce el angiotensinógeno. Es una hormona, es una en el aparato yuxtaglomerular sintetiza renina, y esa síntesis de renina es mediada por disminución en la perfusión renal. El riñón capta una disminución en la perfusión, eso estimula la renina es una enzima que actúa en el angiotensinógeno, entonces desdobla el angiotensinógeno a angiotensina 1, y la angiotensina 1 es nuevamente desdoblada por la enzima convertidora de angiotensina a nivel
tanto el endotelio renal como las superficies de células pulmonares, a formar angiotensina 2. La angiotensina 2 por sí sola tiene varios efectos. Un efecto solo, que es aumentar la actividad del sistema nervioso simpático. Otro efecto directo en un aumento en la reabsorción tubular de sodio, cloro y potasio con excreción de agua a nivel del túbulo renal. La angiotensina 2 directamente en la corteza suprarrenal con la síntesis de aldosterona. La aldosterona va a tener una función importante en la excreción de potasio. Esto es importante establecer esa situación. La angiotensina 2 actúa directamente en los vasos sanguíneos arteriolares, en los esfínteres precapilares, con un aumento de la presión arterial, y también va a actuar básicamente en la posterohipófisis, en básicamente la secreción de hormona antidiurética. Secreción de hormona antidiurética, la cual va a actuar directamente en la absorción en el tubo colector de agua. Entonces, todo esto, vean lo que se desencadena básicamente por la disminución en la perfusión renal, con la participación de la angiotensina directamente, la formación de aldosterona y la formación de hormona antidiurética. Entonces, vean esto como situaciones como puede ser hipotensión, hipovolemia, la hiponatremia captada en la mácula densa o el aumento en el tono simpático. Todo esto, vía receptores beta 1, hacen estimulación de renina. Ya habíamos visto que esto deriva a la angiotensina. Vean aquí, por ejemplo, esto es importante establecer. Aquí tenemos unos medicamentos que se llaman inhibidores de renina, que son unos medicamentos que actúan para hipertensión arterial. La angiotensina 1 se desdobla a angiotensina 2. Aquí está los famosos IECAS, la acción de los IECAS inhibiendo de una enzima convertidora en angiotensina, y la angiotensina 2, en el cual inhibiciones de los ARAS, ARA2, angiotensina 2, el cual ya habíamos visto que tiene efecto directo, tanto a nivel renal en el túbulo proximal con la reabsorción de sodio, que aumentar el volumen extracelular y por lo tanto aumentar la TA, a nivel central con la liberación de hormona antidiurética, aumento del consumo de sodio y sed, aumentando el volumen intracelular, o directamente en el receptor de angiotensina 2 con la constricción arteriolar, con aumento de la resistencia periférica y aumento de la TA. Evidentemente también veíamos entonces que la angiotensina 2 estimula la aldosterona. Aquí hay antagonistas de receptores de aldosterona, como la espironolactona, y acuérdense que la aldosterona tiene mucho que ver con la resolución de sodio, agua y de potasio. Entonces, esto es todo importante entenderlo en el sistema renina de angiotensina y ver dónde muchos de los medicamentos hipertensivos que se usan actúan a nivel del sistema renina angiotensina. Angiotensina 2 directamente actúa en receptores AT1 y AT2, más importantes los AT1, porque hacen vasoconstricción sistémica, renal y coronaria, hacen una acción proliferativa del miocito, del endotelio y de la pared vascular, y la liberación de neurohormonas como es aldosterona, ya lo vimos como, vasopresina y noradrenalina, ¿sí? Y los AT2, que son moduladores, son como, siempre existe como el down regulation, como la contraparte, el yin y el yang, en el cual de alguna forma interaccionan con los receptores AT1 y modulan un poquito su actividad. Entonces, es la importancia de la angiotensina 2 en los receptores AT1, generando vasoconstricción directamente por la estimulación del AT1, generando proliferación, que eso a la vez genera más hipertensión porque hace engrosamiento de la capa vascular o la liberación de las neurohormonas. La hormona antidiurética, pregunta, ¿dónde se sintetiza la hormona antidiurética? Ya vieron neuro, ya vieron nefro. En la hipófisis. ¿En qué parte de la hipófisis? En la adenohipófisis. ¿Alguien dice otra cosa? A ver,
La posterior hipófisis tiene que ver con la hormona antidiurética. Nada más que acuérdense, quédense con un concepto. La hipófisis, y vaya, yo no soy neurólogo, la hipófisis está dividiendo, adeno y posterohipófisis. La adenohipófisis, siempre que piensen en la adenohipófisis, piensen en una hipófisis activa, en una hipófisis que está haciendo cosas, es una fábrica, produce un montón de cosas. Ahí están los corticotropos, los gonadotropos, están todos. Hay que produce hormonas de liberación suprarrenal, hormonas las de reproducción sexual, todos esos, las tirotropos, ahí están las células que producen TSH, todos, ahí se están produciendo todos esos. Entonces, yo siempre he dicho que la anterohipófisis es la parte chambeadora de la hipófisis. La posterohipófisis es el aragán. Este cuate nada más está sentado a que le esté llegando la posterohipófisis es una célula, es una parte de reposo, es una parte de almacenamiento. La posterohipófisis no sintetiza cosas. Sí tiene que ver con la hormona antidiurética, sí, porque es el gran depósito de hormona antidiurética, pero no se produce en la posterohipófisis, se produce en el hipotálamo. Acuérdense que el hipotálamo es específicamente, hay unos núcleos ahí específicos que producen básicamente, que tienen que ver con las regiones supraópticas y todo eso, ahí se produce el hipotálamo, ahí se produce el ADH, de ahí la bajan, guiado por neurooficinas, a la posterohipófisis, y entonces a la posterohipófisis es la que está repartiendo, pero no es la que produce. La adenohipófisis sí produce. Sí es exportadora, la posterohipófisis es importadora. Esa nada más le pasan y ya manda la sustancia. Entonces, esto que está aquí es la hormona antidiurética, que es lo mismo que la vasopresina. Entonces, la hormona antidiurético vasopresina, vean cómo actúa a nivel de un receptor, que es el receptor de vasopresina 1R. Este hace una estimulación a fosfolipasa C. Cuando se une el receptor con la molécula, se produce estimulación de fosfolipasa C. La fosfolipasa C básicamente produce diacilglicerol y IP3, fosfato de inositol, el trifosfato de inositol. El fosfato de inositol tiene mucho que ver básicamente con la liberación de calcio en el retículo endoplásmico. Ese calcio aumentado estimula calmodulina, y la calmodulina proteína sinasa que nos va a llevar a la fosforilación de la miosina a que se haga activa y se venga la contracción. Entonces, esa es la acción de la vasopresina. Finalmente, actúa estimulando toda la vía de calcio para la fosforilación de las moléculas de miosina y nos lleva a la contracción muscular. Esa es la acción básicamente de la vasopresina para hacer la contracción del músculo liso, hacer hipertensión. Evidentemente, aquí vamos a ver vasopresina, 4 mecanismos conocidos: activación de receptores vasculares B1 en células musculares lisas vasculares, modulación de canales de potasio sensibles a ATP, modulación de óxido nítrico y potenciación de agentes adrenérgicos vasoconstrictores. Entonces, el B1A, que para los cuates es B1, que actúa mediante proteínas G y lo que veíamos de fosfatidilinositol y calcio, se localiza en el músculo liso, en las plaquetas, en los hepatocitos, en el miometrio y en la anterohipófisis. Ahí en la anterohipófisis también receptores. Hacen vasoconstricción, esto es mediante la acción a músculo liso vascular, hipertrofia miocárdica, agregación plaquetaria, glucogenosis y contracción uterina. Son acciones de la vasopresina. El receptor antes llamado como B1B, para los cuates o número es el B3, también actúa de la misma forma, mediado por proteínas G, activación fosfatidilinositol y calcio. Básicamente libera en la acción del B3 en la anterohipófisis, la liberación de ACTH, de prolactina y endorfinas. En cambio, el B2, actúa por AMP cíclico. Básicamente actúa a nivel de la membrana basal del túbulo colector del endotelio vascular del músculo liso. Entonces, ¿qué hace?
Este es el que nos permite básicamente la reabsorción de agua. También participa en la liberación de factores de von Willebrand y factor de 8 de la coagulación y vasodilatación. Entonces, eso es lo que hace, antes era la hormona antidiurética, pues nada más permite que no, o sea, que en el túbulo colector se genere una reabsorción de agua. Pero una situación muy importante la vasopresina en la vasoconstricción. Entonces, agentes vasodilatadores. Tenemos toda la bola de cininas, que es bradicinina y lisilbradicinina, que se originan a partir de los péptidos de alto peso molecular. Salud. Tiene acción enzimática de calicreínas, tienen que ver con la contracción del músculo lisovisceral. La relajación muscular es mediada por óxido nítrico y aumenta la permeabilidad capilar, quinotaxis leucocital. Ya vasodilatadores no les quise meter mucho. Esto nada es establecer que las cininas son vasodilatadores. La histamina nada más para conectarlo porque no vaya a caer en paro el aparato. Entonces, la histamina, que es un vasodilatador importante, que se genera en los tejidos lesionados que tienen alguna agresión, mediado o producido por células cebadas y mastocitos, con un aumento de la permeabilidad capilar y edema. Y lo que veíamos, la famosa prostaciclina, la prostaglandina I2, que es un vasodilatador importante. Terminamos con esto, que es la regulación nerviosa de la circulación, en el cual básicamente los grandes protagonistas es el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Entonces, esto es a través de plexos cardíacos. La imagen me salió muy borrosa, nada más quedarse con una idea. El sistema nervioso simpático sí forma nervios cardíacos. Estos se forman T1, T2, T3 y T4, donde están básicamente participando los ganglios cervicales superior, medio, el ganglio estrellado y los primeros ganglios torácicos, que hacen sinapsis aquí junto con T1, T2 y van a mandar los nervios cardíacos al corazón, y el nervio vago, que básicamente los troncos vagos van a formar plexos cardíacos inespecíficos. Entonces, en el sistema nervioso simpático, ya como decíamos, hay nervios simpáticos, nervios cardíacos específicos. La estimulación del sistema simpático nos lleva a aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad, ¿sí? Y también existen los famosos nervios raquídeos, que esos prácticamente salen de todas las derivaciones torácicas, y esos accionan los vasos sanguíneos, nos van a llevar básicamente aumento de la resistencia periférica, es decir, vasoconstricción con disminución del flujo sanguíneo. Entonces, es importante que los nervios establecer que el simpático, que hace aumento de la función cardíaca, con aumento de la fuerza de contracción, con aumento de la frecuencia cardíaca, y vasoconstricción y venoconstricción mediado por la contracción de las capas medias en las aumentando las resistencias periféricas y las arteriolas y de los vasos. El parasimpático realmente tiene un papel menor en la circulación, tal forma no tiene nervios como especiales. Así, este es el nervio y cardíaco parasimpático, no, forman nada más parte del plexo. El control lo lleva el 10º par craneal, que es el nervio vago, que en teoría lo que hace es un efecto cronotrópico negativo, con poca disminución en la contractilidad. El gran controlador de todo esto es el centro vasomotor, que está en el tallo cerebral, específicamente bulbo raquídeo y tercio inferior del puente, de la sustancia reticular, en el cual tenemos las caras anterolaterales y superiores, que son vasoconstrictoras, y las anterolaterales inferiores, que son vasodilatadoras. Entonces, tenemos hay las áreas sensoriales, como el fascículo solitario, las posterolaterales del bulbo, inferiores a la protuberancia. Entonces, básicamente importante que en el centro vasomotor tenemos un área vasoconstrictora y un área vasodilatadora. El centro vasomotor, las porciones laterales, ya habíamos dicho, tienen impulsos excitadores al corazón vía simpática, y la porción medial, que está en vecindad con los núcleos del vago, impulsos parasimpáticos. Entonces,
aquí existe la capacidad de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a ver al rato, el tono general del sistema nervioso autónomo es más bien un tono simpático de base. Hay algunos otros centros que tienen control sobre el centro vasomotor, como el hipotálamo, la corteza cerebral, áreas solitarias. Lo que decíamos ahorita. El centro vasomotor, el predominio es simpático, está diseñado para mantener una cierta constricción. Y esto lo hace mediante todos estos vías aferentes están escribiendo transmisión de señales continuas. Entonces hay un tono vasoconstrictor simpático que es un tono vasomotor. Ese es de base. Los neurotransmisores, ya habíamos comentado, la noradrenalina en receptores alfa, actúan en receptores alfa, entonces la moneda de cambio en el sistema nervioso simpático es la noradrenalina.